tomar la aquí para que nos platique un poquito sobre este padecimiento. ¿Sale? ¿No sale? A ver, Ok, muy buenas noches. Soy el doctor Gustavo Valle, anestesiólogo. Vamos a hablar sobre intoxicación por artrópodos, específicamente lo que es alacrán y mordeduras de arañas, que son de importancia médica en nuestro país. Tenemos como objetivos, obviamente, conocer algunos de los animales de ponzoña, que son de importancia médica, específicamente en el país, reconocer las acciones fisiopatológicas que van a producir en el organismo, en los pacientes, determinar los signos y síntomas y que además nos van a orientar a un diagnóstico. Y obviamente establecer nuestro abordaje en el servicio de urgencias. ¿Okay? Veo mucho personal del servicio de urgencias, aparte de paramédicos, ¿no? Que son de gran importancia, porque muchas veces ustedes son quienes nos van a llevar a los pacientes directamente al servicio de urgencias. ¿Okay? Obviamente hay que empezar describiendo qué son los animales de ponzoña. Van a ser todos aquellos que contienen una glándula productora de veneno, que además cuentan con la capacidad de inyectar con facilidad, ya que cuentan con estructuras adaptadas para eso, ¿no? Para introducir lo que es el veneno al organismo. Los accidentes por animales de ponzoña necesitamos en una exposición a ellos, ¿no? ¿Y cómo va a ser la exposición? Puede ser por mordeduras, por picaduras, incluso por el contacto con el veneno. Esto, el introducir o el tener el contacto, la lesión por el animal de ponzoña, va a provocar alteraciones fisiopatológicas que los van a causar signos y síntomas. Y hasta en algún punto, algunos de ellos van a provocar toxinas. Obviamente, para que se presenten estas alteraciones fisiopatológicas, tienen que haber, o tenemos que tener contacto con el veneno. Pueden existir 5 tipos de veneno: los proteolíticos, coagulantes, hemorrágicos, neurotóxicos y mielonecróticos. Vamos a empezar hablando sobre el alacranismo y las urgencias. ¿Okay? Obviamente, el hablar de alacranes, se han encontrado escritos de que es uno de los animales terrestres con mayor antigüedad en el mundo. Se encuentran, hay escritos que nos hablan desde la era paleozoica, hasta aproximadamente más de 300 millones de años. ¿Por qué? Porque estos animales han tenido la capacidad de adaptarse a los diferentes ecosistemas y conforme ha pasado el tiempo, se siguen adaptando. Si hablamos a nivel de Mesoamérica, se tiene mucha relación con las culturas. ¿Por qué? Porque tiene relación con la muerte, con la cosmología, incluso con la superstición. Entonces, el hablar de una intoxicación por picadura de alacrán, obviamente es una urgencia médica y va a estar dependiendo de los signos y síntomas que presenta nuestro paciente. A nivel mundial, se escribe que existen más de 1 millón de insectos y específicamente de alacranes están descritos más de 2.000 especies distintas de alacranes. A nivel mundial ocurren 1.2 millones de picaduras por alacrán y existen más de 5.000 muertes por año por este artrópodo a nivel mundial. ¿Qué pasa en México? En México se han registrado aproximadamente más de 300.000 casos por picadura del alacrán. Según la Organización Mundial de la Salud, por año se estima que de 700 a 1.400 muertes se reportan por año. Como tal, intoxicación por picadura de alacrán, obviamente se encuentra considerada dentro de las principales 20 enfermedades a nivel nacional. Y encontramos 2 picos de incidencia por picadura de alacrán, lo que es en los meses de abril y junio por el apareamiento y en los meses de agosto a octubre, eso es por la cosecha. Y a nivel de mortalidad, dentro de los estados que se encuentran con mayor índice de incidencia y de mortalidad, se encuentra lo que es Sinaloa, Zacatecas,
Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, ¿ok? Y por eso es importante que hablemos de eso, porque en nuestro estado y en lo que es en Nayarit, obviamente vamos a encontrar alta tasa de incidencia de cardiopatía de accidentes por quebra de la carga. Hay que conocer el agente etiológico. Obviamente va a ser un artrópodo, sus hábitos son nocturnos. La mayoría de los casos, muchas veces no hay pacientes que durante el transcurso de la noche presentan las hospitalidad. ¿Por qué? Normalmente los artrópodos son los alacranes, en el día se refugian. ¿Por qué? Por las altas temperaturas y por eso en las noches cuando salen a cazar, muchas veces se encuentran con el humano, ¿no? Y es por accidente, no es que necesita el humano para alimentarse, sino que por accidente lo encuentran y obviamente la persona me parece que es intoxicada. Un dato importante, nos dice que el alacrán como tal va a inyectar de 0.1 a 0.6 miligramos de veneno. En México se conocen más de 275 especies de alacranes, las cuales están divididas en 8 familias. La que nos interesa es principalmente Lucidae. ¿Por qué Lucidae? Porque de Lucidae se encuentran específicamente Centuroides, que es de los más tóxicos y aparte de los de importancia médica en México. Entonces, Centuroides es la especie más importante en México. ¿Por qué? Porque además es de los más tóxicos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. En esta tabla les digo algunos de los tipos o de las especies de Centuroides y remarco los que se encuentran principalmente en Jalisco y en Nayarit. ¿Okay? Entonces hablamos que existen diferentes especies de Centuroides. Lo que es Centuroides elegans, en lo que es la parte occidental de Jalisco y las costas de Nayarit. Centuroides infamatus ortus, que igual se encuentran en Nayarit y Jalisco. Y específicamente nos dicen que el Centuroides noxius es el más venenoso en lo que es en la zona de Nayarit. ¿Cómo vamos a anatómicamente cómo es este artrópodo? Este artrópodo lo dividimos en 3 segmentos. La parte superior, que es el prosoma, el mesosoma y lo que es el metasoma. Obviamente, el prosoma se encuentran sus pedipalpos, que son sus tenazas, mesosomas, el cefalópolis del alacrán, y el metasoma es donde se encuentra la cola. Y de aquí de la cola que nos interesa, el telson, que es donde se encuentran las glándulas que producen el veneno, y obviamente el aguijón. Una parte vendrá lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué características va a tener el veneno del alacrán? Obviamente va a ser producido por un par de glándulas, las cuales se encuentran en el telson, y características líquidas, contiene proteínas, péptidos, y es de bajo peso molecular. Dentro de sus principales enzimas que contienen este veneno, por el cual está compuesto, nos habla de que contiene hyaluronidasa, la cual va a permitir la difusión en los tejidos. La serotonina es la principal que va a causar el dolor y el edema en el área de la lesión. Fosfolípidos presentará, o la causa que va a realizar va a ser un daño de la membrana celular, que además presentan cardiotoxinas, neurotoxinas, toxinas simbolíticas, pero la principal de las características es la escorpamina. ¿Okay? Esta se va a encargar o va a alterar el nivel de los bloqueadores de canales de sodio y bloqueadores de canales de potasio. En total, se describen que aproximadamente de las 80 toxinas diferentes, 10 van a actuar sobre el organismo, específicamente el alacrán. Su dosis letal 50. La dosis letal 50 del veneno se necesita solamente 0.095 miligramos por kilogramo para tener un daño sobre el ser humano. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, obviamente se cumple con lo que la cantidad de veneno que produce, ¿no? Hablamos que eran 0.1, 0.2. ¿Qué pasa a nivel fisiopatológico? Estamos hablando que existen diferentes neurotoxinas, principalmente al entrar la neurotoxina al organismo, nos habla que va a bloquear los canales de sodio. Va a existir una desproyección prolongada de esto, por lo tanto va a existir
una estimulación neuronal. Va a haber alteraciones tanto simpáticas como parasimpáticas. Una vez que entra esta neurotoxina, y específicamente del alacrán de la especie Centruroides, que además de bloquear lo que es el canal de sodio, también va a bloquear los canales de potasio. Por eso va a haber mayor alteración, tanto neurotóxica como a nivel muscular, porque específicamente esta neurotoxina, aparte de adherirse a los canales de sodio y de potasio, tiene mayor especificidad con la célula nerviosa, más aparte de la musculoesquelética. ¿Okay? Por eso presenta estas dos alteraciones principalmente. Y lo que les comentaba al inicio, como tal, el alacrán se nos puede generar un toxíndromo específico y presenta un toxíndromo específico lo que es hipolinérgico muscarínico. ¿Cómo podemos recordar esto? El toxíndromo colinérico muscarínico, todas las glándulas lloran. ¿Okay? Y si se dan cuenta, los pacientes van a presentar gelorrea, obviamente diaforesis, larineo, broncorrea, va a haber diarrea. Obviamente todas las glándulas van a estar llorando. ¿Por qué? Por la producción de este evento, ¿no? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en nuestro paciente? Obviamente lo podemos dividir por severidad. Grado 1, grado 2, grado 3, leve, moderado y severo. Un paciente con una picadura de alacrán en un estado, en un grado leve, el paciente puede estar asintomático o solamente presentar dolor y un poco de edema en la zona de la picadura. Eso va a ser un paciente grado 1. Un grado 2 o un moderado va a contener lo que contiene el grado 1, síntomas leves, pero más aparte ya va a empezar a haber otras alteraciones como es el prurito nasal, la sensación de cuerpo extraño en la garganta, que es muchas veces los pacientes dicen, ¿no? Siento algo en la garganta. Gelorrea, diaforesis, irritabilidad, taquicardia, fiebre, incluso puede ver lo que es hipotermia. Y un grado 3 presenta todo lo anterior, más aparte se agregan ya mayores síntomas neurológicos. Va a haber nistagmus, dolencia, incluso puede ser en estupor, nuestro paciente, incremento del tono muscular, y es más característico de un grado 3 en paciente que contiene un dolor abdominal. Y lo tiene más de tipo COVID. Va a haber otras alteraciones ya de mayor letalidad, como puede ser un edema agudo pulmonar o una falla cardíaca. Y después, cuál otra clasificación nos dice, pero podemos clasificar como por síntomas locales, síntomas sistémicos menores, sistémicos mayores, y obviamente el envenenamiento. Un paciente que no es tratado adecuadamente, pues puede ir avanzando poco a poco hasta llegar a una letalidad. Puede llegar un paciente que solamente tiene síntomas locales, o está sintomático y nunca va a progresar. Pero hay pacientes que pueden progresar. Y obviamente son aquellos de los extremos de la vida, menores de 5 años y mayores de 65 años, que además tengan comorbilidades, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, ¿okay? O sea, tener mayor cuidado con estos pacientes. Porque los que digo, obviamente va a haber una picadura de alacrán, se pueden dividir en síntomas adrenérgicos, síntomas colinérgicos, incluso, obviamente, alteraciones neurológicas. ¿Qué podemos encontrar en pacientes que presentan alteraciones adrenérgicas que afectan lo que es el sistema simpático? Obviamente, taquicardia, hipertensión, ideasis, miocarditis, y obviamente estas alteraciones nos pueden llevar a afecciones cardíacas, como cuáles presentar arritmia en nuestro paciente. Pero bloqueos de rama, articulación auricular, que son las más descritas, y cambios en las ondas T. Todos los pacientes se le indicaron que tomar un electrocardiograma, ¿no? Que puede haber también depresión miocárdica en pacientes pueden hipotensar. Los pacientes con picaduras, con intoxicados por el alacrán, muchas veces pueden llegar hipertensos al inicio, porque es una respuesta primaria. Pero si sigue el envenenamiento, los pacientes pueden llegar a hipotensión, incluso estados de choque, que puede llegar a una falla multirrénica y la muerte. Lo mismo pasa si nos vamos con las afecciones polinérgicas y con las alteraciones neurológicas, que pueden afectar la función respiratoria, puede haber falla respiratoria y puede llevar a la muerte. Si se dan cuenta, está englobado todo, y cualquiera de las afecciones que presentan, adrenérgicas, polinérgicas o neurológicas, el paciente puede tener un desenlace total. Y es por eso un adecuado tratamiento, identificación de los signos y síntomas, dando tratamiento oportuno según los síntomas que presenta nuestro paciente, para que no llegue a la parte final, que sea una muerte del paciente. Porque existen muertes. Ya vimos que hay distintas muertes, ¿no?
¿Cuál va a ser el abordaje en el servicio de urgencias? Hay que recordar siempre nuestro ABCDE de nuestro paciente. Mantener una vía aérea permeable, una adecuada ventilación, la circulación adecuada, valorar su estado neurológico y su exposición. Y es importante, porque si el paciente nos dice que estaba en el campo, estaba trabajando de repente, sintió dentro de la ropa una picadura, pues hay que descubrirlo, ¿no? O muchas veces se traslada y ya cuando llega al hospital lo descubrimos, ahí todavía la cara. Entonces, la exposición adecuada de nuestros pacientes, ¿no? Desde que ingresa un paciente, obviamente hay que tener una carga de monitorización. La guía nos dice que el paciente hay que estar monitorizando cada 20 minutos. ¿Sí? Porque puede ir avanzando, puede ir progresando. Si al inicio el paciente ya taquicardia, pero posteriormente ya está en hipotensión avanzado, o que tenga una arritmia. Mientras más pronto nosotros podamos colocar una vía intravenosa en nuestro paciente, va a ser mucho mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente nuestro tratamiento, nuestra piedra angular del tratamiento para los pacientes con picadura de la garganta, pues va a ser colocar el antídoto. Lo ideal es intravenoso. Puede colocar intramuscular, sí se puede hacer, pero lo ideal es que si tenemos ya una vía y logramos tener una vía en su paciente, pues sería de vía intravenosa la vía. Y obviamente hay que tener mucho cuidado con los dos grupos, con los dos extremos de la vida, menores de 5 años y menores de 65 años. ¿Okay? ¿Por qué? Porque obviamente si nuestro paciente de 65 años, aparte es cardiópata, es hipertenso, es diabético, obviamente puede tener mayor afección mental y aquella. Ok, entonces la piedra angular y el tratamiento es para lo que es la picadura por anagrama, pues va a ser lo que es el antídoto. ¿Okay? Afortunadamente en México tenemos antídotos de tercera generación y ya son con procesos biotecnológicos. ¿Y de qué se trata? Obviamente es de fragmentar la inmunoglobulina G, específicamente la reacción cristalizada, que es la que produce los efectos indeseables del veneno. Los separa con fracciones A. ¿Sí? Ese va a ser como tal el antídoto. Como todo medicamento, y según la forma de administrar, muchas veces también puede haber efectos secundarios. Uno de ellos se habla de la anafilaxia. Esa cuestita del 1.5% incluso al 8%. Pero si nuestro paciente le damos la cantidad adecuada y aparte, según el grado de la cantidad adecuada y lo más pronto posible el antídoto, se garantiza que el 100% de supervivencia de nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar a hablar ya sobre las dosis que podemos utilizar para pacientes con intoxicación por alacrán según los grados. ¿Okay? Porque como tenemos platicando. Según el grado que lleve nuestro paciente, recuerden, el grado leve, moderado o severo, las 1, 2 y 3, va a ser la dosis que vamos a administrar del antídoto. Ya. Ok, entonces por grado leve, moderado y severo. Y aquí lo vamos a dividir en mayores de 5 años y en adultos. Nos dice que si nuestro paciente llega con síntomas leves, la dosis inicial es un frasco intravenoso. Recordad, de 20 a 30 minutos tenemos que esperar su efecto del favoterápico. Responde solamente a la dosis que le damos a nuestro paciente. No responde, podemos aplicar nuevamente otro frasco de favoterápico. Con síntomas moderados, inicia con 2 frascos intravenosos. Si hay una mejoría clínica, solamente esta dosis. Si no responde, podemos llevar a máximo 5 frascos. Y un grado 3 muy severo, con los síntomas que ya hemos mencionado, desde el inicio, entonces podemos iniciar con 5 frascos intravenosos de favoterápico. Pero obviamente, solamente mencionaba ahí, a menores de 5 años y personas adultas. Existen grupos especiales, como cuáles, menores de 5 años, y nos dicen, hay que iniciar incluso con síntomas leves, nuestro paciente 2 frascos intravenosos. Si responde, cuando nos quedamos, si no responde, obviamente volver a aplicar a la siguiente dosis, nuevamente con 2 frascos de favoterápico, después de 20 a 30 minutos que responde nuestro paciente. ¿Ok? Y pacientes
mayores de 65 años, mujeres embarazadas se puede utilizar el farmacéutico sin ningún problema. ¿Okay? Pacientes cardiópatas, asma, enfermedad renal, insuficiencia hepática, comorbilidades que pueden encontrar en nuestros pacientes. Entonces, iniciar 2 frascos intravenosos y lo podemos usar máximo para 5 frascos. Y obviamente, en su caso, que tenemos de personal por hospital, que nos dicen, lo pueden, si ustedes lo tuvieran, obviamente se aplica el fotográfico, pero incluso con síntomas leves, lo ideal es llevar al paciente a un siguiente nivel, ¿ok? Para su valoración. Existe esta escala que nos habla de a qué pacientes sí tenemos que llevar a una sala de urgencias, ¿ok? Y eso es importante ustedes como hospital, que si ustedes lo identifican, lo llaman como una picadura vaginal, si ustedes identifican alguno de estos signos o síntomas, pues deben llevarlo a un hospital. ¿Por qué? Porque nos dicen que más de 2 puntos van a necesitar hospitalización. Pacientes con priapismo, pacientes con vómito, pacientes con una alteración sistólica por arriba de 160, el uso de esteroides, porque muchas veces van a una farmacia, se aplican un esteroide, y esos pacientes que ya utilizaron esteroides, lo ideal es hacer una revaloración. Tengan fiebre, la frecuencia cardíaca sea más de 100 latidos por minuto, ¿okay? Porque la picadura, el tiempo de la picadura más la tensión son más de 30 minutos. Y sumamos los puntos, y nos dice que más de 2 puntos, lo ideal es llevar a este paciente a un hospital para su valoración. Lo que se busca con esta escala, obviamente, es evitar complicaciones, evitar que se subestime una leve o una moderada, que sean severas esas síntomas. ¿Qué no hay que hacer en los pacientes con picaduras de la cara? ¿Okay? Analgésico sí está indicado, pero obviamente no de inicio, porque el paciente puede interferir entre la evaluación clínica de los pacientes. El paciente lo clasifica como un más sintomático, pero ya tiene previamente medicamentos para el dolor. Benzodiazepinas, porque nos hablan que obviamente va a haber una alteración en el estado neurológico. Puede concienciar del paciente, entonces nuestra exploración, nuestra valoración no puede ser adecuada y la podamos clasificar como un grado 3 por la alteración neurológica. La atropina puede potencializar lo que es la toxina. ¿Okay? Antihistamínicos, por su efecto sedante, que también se puede realizar en los pacientes. Gluconato de calcio no tiene caso porque no modifica el electrodo eléctrico de los canales de calcio. Y remedios caseros, lo único que hacemos es retrasar la tensión, ¿okay? O que se puedan complicar estos pacientes. Si nuestro paciente evoluciona y a pesar del tratamiento se sigue complicando, pero estos pacientes pueden ser incluso obviamente letales, ¿no? Porque puede complicarse con insuficiencia cardíaca, infartos, arritmias, edema pulmonar, edema cerebral, lesiones renales, pancreatitis, ¿ok? Entonces hay múltiples complicaciones que esos pacientes, principalmente los severos, pueden presentar. Como usted tener mucho cuidado. Vamos a pasar a la parte del aneurismo en el servicio de ustedes, ¿ok? Obviamente va a ser la entidad que va a estar dada por la mordedura de 2 especies principalmente, lo que es los sociales y la proletos. Son las de importancia médica en México. Epidemiológicamente nos hablan que más de 165 casos por cada 100.000 habitantes se encuentran con una mordedura de alguna de las 2. ¿Sí? El aumento máximo lo empiezan a ver, igual en temperaturas altas van a favorecer esto. Y quizá otro pico, lo que es un junio apertura. Las mismas características que lo que es el huracán, ¿no? Apareamiento y por la cosecha. Los estados con mayor incidencia, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Veracruz, la mortalidad que se encuentran, lo que es en la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa. El sexo y la edad, el sexo es indistinto, ¿okay? Puede haber a hombres y mujeres es lo mismo, ¿okay? Y los grupos de edad que más se presentan son de los 20 a los 24 años de edad y de los 10 a los 15 años de edad. ¿Cómo están distribuidas? Vamos a ver específicamente ahorita de la colecta. Si se dan cuenta, la mayoría de distribuciones están en el centro del país, ¿okay? Pero también tenemos en la del país. ¿Okay? Seguimos siendo zona endémica tanto de Aragán como incluso ahorita de Aranas. Los sociales se encuentran más en la peste del norte, pero también tenemos en la de Inca.
El agente etiológico específicamente el Lactobacillus. Vamos a hablar del Lactobacillus mater, que es de las de mayor mortalidad. ¿Okay? Va a ser una hembra, las que nos van a dar la toxicidad. ¿Sí? Estas miden de 30 a 40 milímetros y su peso 1 gramo. ¿Sí? Es bajo el peso. Se van a encontrar principalmente en climas tropicales y obviamente templados, pero incluso hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar podemos encontrar. ¿En dónde se encuentran o de dónde se reportan que son los accidentes? En techos de pajas, pánimas, tablas y graneros. Algunas de las características que ya mencionamos, lo que es el peso, las medidas, ¿qué características anatómicas podemos encontrar? Obviamente es un color negro brillante. Patrones de colores es el negro y el naranja o el rojo, y en la abdomen vamos a encontrar la característica importante, que es este color rojo en una imagen de reloj de aire. Es de las características anatómicas que podemos encontrar en ello. Sus ovisacos van a ser lisos, muy finos, lisos, pero resistentes. ¿Okay? Obviamente la telaraña se caracteriza de eso, que es muy brillante. Existe otra especie, igual que es de Lactobacillus, pero es Lactometrix. Esta Lactobacillus no va a ser de color negro, se considera como la viuda marrón, su color es eso, viuda, o viuda café, es más pequeña, puede medir aproximadamente de 7 a 10 milímetros. Y la mordedura de esta haya representa un menor riesgo que la Lactobacillus mater. Una de las características importantes es que sus patas se encuentran apigradas. Igual vamos a encontrar el reloj de aire. ¿Qué características tiene este veneno? Obviamente va a tener la afinidad de las terminaciones nerviosas, va a ser más neurotóxica esta toxina. Va a estar compuesta por la alfa, la prolectina, la palatotoxina, ¿ok? Su dosis letal, si ustedes se dan cuenta, en comparación con la de la miligramos, estas son 20 microgramos por kilogramo de peso, lo que necesita para tener afección al organismo. Y es muy pequeña la dosis de toxina para presentar síntomas muy pacientes. Va a haber dos mecanismos de acción por el cual la toxina va a entrar al organismo. Una de ellas es, probablemente específicamente por medio de la lactotoxina. Al entrar a la toxina, a lo que es el paciente, va a afectar principalmente lo que es la membrana citoplasmática. Y va a haber unos poros que va a haber una liberación masiva de cationes. Y esta va a estar dependiente de calcio. Al existir la salida masiva de cationes, va a haber una entrada o una producción excesiva de neurotransmisores, principalmente norepinefrina y acetilcolina. Y el otro mecanismo va a ser por medio de la propilina, que va a estar como un receptor específicamente de la lactotoxina. ¿Para qué? Para que presenten los pacientes despolarización de la unión neuromuscular, una hiperactividad autonómica y obviamente el agotamiento de la acetilcolina. Entonces tienen dos mecanismos diferentes que van a actuar en su paciente para provocar un síntoma de neurotoxina. Los síntomas. Los síntomas se pueden presentar, se lo divide por horarios, dice que aproximadamente dentro de 15 minutos posterior a la picadura, a la mordedura de la araña. A la hora, va a haber dolor en el sitio de la mordedura, un halo pálido, el tema circulante, disminución de la temperatura local, obviamente pruritos, diaforesis y pilores. Si no hay un tratamiento adecuado, una identificación de los síntomas, de 1 a 3 horas, va a haber un mayor incremento en el dolor, va a haber ardor en el sitio de la función, va a presentar otros síntomas, lo que es cefalea, náuseas, vómito, parestesia, mialgias, alcaldes, ¿ok? Si a pesar de esto no hay un tratamiento para nuestro paciente, va a iniciar con otros síntomas sistémicos, dolor abdominal, dolor torácico, nistagmus, iliasis, taquicardia, arritmia, incluso crisis convulsivas en su paciente, el cual no puede llevar mucho. Obviamente, sin tratamiento, dentro de las primeras 24 horas, su paciente quedó actualmente en la cepa. Si hay un tratamiento adecuado, sí que va a haber una recuperación de los últimos 3 días.
Vamos a ir con la otra especie, lo que es Loxosceles. Existen diferentes especies, principalmente nos importa lo que es la Loxosceles reclusa. Y la hembra mide aproximadamente 6 a 2 milímetros. Los hábitos igual son nocturnos. No lo vamos a encontrar en troncos, piedras, incluso en el hogar, principalmente, que es ropeos, cajones. ¿Okay? ¿Qué estados se encuentran con mayor incidencia? Tamaulipas, Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Guerrero. Pero también tenemos casos en Jalisco. ¿Qué características anatómicas vamos a encontrar en esta araña? La característica importante por la cual la podemos distinguir es por una forma de violín invertido. Así se le conoce a esta araña como violinista, por la forma que podemos encontrar en sus cefalotórax. Además, tiene 3 pares de ojos. Por el tamaño podemos encontrar el color marrón y por su tamaño, pero principalmente por el violín invertido. ¿Cuáles van a ser las características de este veneno? La cantidad va a ser 0.4 mililitros por inocular. Este artrópodo principalmente son citotóxicos y hemolisis. Es una de las características de esta araña por las lesiones térmicas que va a presentar. Y nos habla que va a presentar la principal toxina, va a ser la esquimotelinasa D, que es la que nos va a dar la necrosis y hemólisis del paciente. La dosis letal 50 de esta araña es un poquito mayor a la anterior, ¿no? La anterior era 200 microgramos por kilogramo, estos son 5 microgramos por kilogramo. Ok, una vez que las enzimas entran al organismo después de la lesión por la araña, va a haber una activación del complemento, va a haber una agregación plaquetaria masiva, una migración de los neutrófilos y la activación de la fosfoterapia, por lo cual va a presentar una reacción inflamatoria. La característica de esta araña es que pueden ser locales, también son sistémicas, pero la respuesta inflamatoria se va a presentar y puede ir avanzando. Puede presentar una vasculitis en nuestro paciente, secundaria una oclusión microcirculatoria local, secundaria la hemólisis. La hemólisis se presenta por el contacto del veneno con los linfocitos moleculares, va a presentar la hemólisis, trombocitopenia, puede haber va a presentar lesiones endoteliales, se puede presentar lo que es la necrosis y la trombosis. Y les digo, locales también son sistémicos, se pueden presentar. Y la evolución, esta va a ser más crónica, a comparación de la otra que va a empezar a partir de los 15 minutos, con ahora los síntomas, que van a ser más generalizados, más linfóticos. Esta va a ser más local. ¿Sí? Y va a ser más crónica, porque nos dice que posterior a la mordedura de la araña, de 6 a 8 horas pueden empezar a presentarse los síntomas cutáneos, las alteraciones dérmicas. ¿Cómo va a empezar? Con el tema y malestar general. Va a seguir evolucionando. A las 12 a las 18 horas puede ya empezar a haber una alteración a nivel de hemoglobina y las plaquetas, secundaria a la vasoconstricción, la isquemia. De 24 a 36 horas continúan las lesiones eritematosa, pero ya partes del seno se encuentra una parte necrótica dentro de una vesícula, secundaria a la. Y va a ser solamente hemático, ¿okay? En el contenido interno. La úlcera se va a presentar hasta los 4 a 7 días. ¿Okay? Se dan cuenta ya es muy crónico. Va a ir evolucionando esta lesión. Muchas veces los pacientes pueden presentarse por cualquier otra cosa, cualquier enfermedad dérmica, pero sigue evolucionando en estas características. Y obviamente, ¿hasta qué tiempo puede tardar? Como nos dice que hay de 6 semanas hasta los 6 meses la recuperación a nivel vital. El 85% de los pacientes que presentan una mordedura por Loxosceles va a ser cutánea. Y la característica va a ser esta lesión que se presenta. ¿Okay? Se caracteriza o la describen como una lesión en bandera de Francia. Se divide en 3 zonas. La zona periférica es una vasodilatación. La zona central ya está dada por una vasoconstricción, una isquemia. Y la parte interna que es la necrosis. Entonces, la característica importante de los pacientes va a ser ese tipo de lesiones. La característica es de forma de una bandera de Francia, como la describo. Es lo mismo, ¿no? Las diferentes fases de la picadura. Como empieza, se forma ya su centro necrótico,
¿ok? Y la recuperación, les digo, puede ser muy crónica, entonces hasta los 6 días. Existe una mnemotecnia que nos dice qué pacientes sí pueden ser predisponen a verse una mordedura por ustedes y qué pacientes no, ¿ok? Que es la mnemotecnia. Nos describe como en este número, solamente va a existir una sola lesión. La característica es esta, que solamente es presentado una sola mordedura. Puede haber ciertas arañas que por ser múltiples o otros animales que presenten múltiples lesiones, esta araña solamente presenta una sola mordedura, una sola lesión. La ocurrencia va a ser accidental, puede ser incluso en el brazo. La temporada fuera de abril a octubre es improbable que sea una lesión. Si encontramos en cualquier unos meses, poco probable que haya sido loxoceles. El centro rojo, la característica que les comentaba de manera de carácter. Esa sí es una característica importante de esta. La elevación, obviamente las lesiones son planas y ligeramente hundidas. Crónicas, obviamente las mordeduras grandes pueden tardar incluso 3 meses. Lo que es por tamaño, no superan los 10 centímetros y no superan los 10 centímetros la parte de isquemia y la parte de necrosis. La hiperemia sí puede ser mayor, todo el diámetro de la lesión con hiperemia puede ser más de 10 centímetros, pero la parte necrótica y la parte de isquemia no superan los 10 centímetros. La úlcera profunda, ¿okay? Esa es característica de ella, es que se ulcera hasta los 7 a 14 días posteriores. ¿Okay? Antes, no, si el paciente tiene una lesión, 3 días después, 4 días después hay una úlcera, es poco probable que sea la obsesión. El hinchazón, ¿ok? No presentan hinchazones masivos. Y el exudado, se dice que son secas, específicamente o solamente si la lesión fuera el párpado y el dedo, es como se pudiesen encontrar fragmentos. Si no, la mayoría de sus lesiones van a ser secas. El abordaje en el servicio de urgencias. Retomamos nuevamente, vamos a empezar con la primera área, ¿ok? Lo mismo, nuestro ABCD, recordar que esta paciente, los síntomas van a empezar a presentarse a partir de los 15 minutos. El paciente puede llegar al servicio de urgencias por decir, dolor intenso, dolor torácico, dolor abdominal, ¿ok? Múltiples síntomas, hipertensión, entonces monitorización de su paciente, el ABCD de los pacientes, y el tratamiento y la piedra angular va a ser el aracnismo. El aracnismo, lo mismo, vamos a dividirlo según los grados, grado 1, grado 2, grado 3, para la aplicación y la dosis que le podamos administrar. Síntomas leves de su paciente, solamente la aplicación o la limitación es un frasco. ¿Sí? El grado 2, menores de 15 años, 2 frascos intravenosos, mayores de 15 años, de 1 a 2 frascos intravenosos. En un grado 3, con síntomas severos, menor de 15 años, 3 frascos, y mayor de 15 años, de 2 a 5. ¿Sí? Y posterior a la administración de nuestro antídoto, el paciente va a presentar mejoría de los 90 a los 120 minutos. ¿Sí? Entonces su efecto es muy bueno y es rápido. ¿Sí? Nos vamos con loxocel. Y esta imagen específicamente es para los dos tipos de arañas. Una, posterior a la mordedura de la araña, nos dice que es bueno aplicar un hielo porque disminuye la vasodilatación de los pacientes. Las heridas tienen que estar limpias, es lavar las heridas. Igualmente que ustedes que el hospital, lo ideal es que inmovilicemos esa extremidad. Si su paciente los llama y creen que fue por un accidente, por una araña, lo ideal es, si es la región del brazo o la pierna, es inmovilizarla y trasladarla. Para reclusa, el tratamiento lo mismo, el ABC de su paciente es más crónico. ¿Okay? Entonces, el paciente incluso puede llegar directamente a la consulta con una lesión dermatológica. ¿Okay? El tratamiento en este caso, obviamente nos habla que la dapsona, todo paciente que se le ha aplicado dapsona se ha visto mejoría en su evolución. ¿Por qué? Porque inhibe la migración de los neutrófilos y mejora la evolución de la lesión. La dosis 1 miligramos por kilogramo por día, dividido en 2 dosis.
En estos pacientes es limitado la aplicación de esteroides por todo el proceso, la respuesta inflamatoria que presenta. Y para este tipo de araña es la reducción del tratamiento. ¿Okay? Los pacientes no se ven beneficiados si es una lesión por lo que sea, ¿okay? No se debe beneficiar de la familia. ¿Okay? Entonces, es específicamente para cada una de ellos. ¿Cómo va a ser nuestro abordaje en el tratamiento o el esquema de tratamiento de reclutamiento? Para el leucocedismo cutáneo, de 1 a 2 viales, ¿okay? Y en lesiones muy extensas o rápidamente progresivas, pueden producir un vial más. Para los adultos niños en sistémicos, se duplica a 2, de 2 a 4 viales. ¿Qué conclusiones de esta plática? Y lo quiero que se lleven ustedes. Obviamente, vamos a empezar con el grande. Mantener vigilados a los pacientes, todos tolerantes, de acuerdo al grado de eliminamiento y lo más posible, iniciar el control. Según la dosis correspondiente, el síntoma leve de la dosis. Si es un paciente con severo y son síntomas leves, le va a tardar más el paciente en responder, ¿no? Entonces, si lo estamos ya diagnosticando con síntomas severos, lo ideal es iniciar el tratamiento conforme el esquema, con síntomas severos. Toxocedismo. Obviamente, es una de las infecciones más comunes en nuestro país y cuya evolución y el pronóstico depende mucho de nuestra sospecha diagnóstica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los síntomas pueden estar a 15 minutos a la hora. ¿Sí? Entonces, debe entrar un tratamiento oportuno. Y la mordedura por viuda negra muchas veces está mal diagnosticada, ¿sí? Porque se puede comparar con intoxicaciones por algún tipo de droga, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta y tener el diagnóstico siempre en la mente en zonas endémicas, ¿sí? Para tener una alta sospecha que haya sido por un accidente por viuda. ¿Okay? Muchas gracias. Buenas noches. Pues agradecemos al doctor Gustavo Ávila por su excelente presencia. Creo que todos sabemos los complejos que es manejar las intoxicaciones y creo que a todos les ha tocado ver o manejar las intoxicaciones en los hospitales, pues en cualquier área hospitalaria. Pues muy amable por su plática el doctor Gustavo Ávila y pues lo que esperamos para la siguiente sesión dentro de un mes. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta acerca del tema? A ver, doctor, le pregunta en el chat. El abordaje de El urgencia. abordaje de urgencias dentro de este escenario, área rural a 50 kilómetros del hospital más cercano, picadura de Alacrán por la noche, localidad Los Mogotes, Coyuca de Benítez Guerrero, centro de salud cerrado. Procede la recomendación de los médicos de Secretaría de Salud de inyectar intramuscular hidrocortisona 500 miligramos en adultos y 250 miligramos en niños, trasladando de inmediato a la víctima al hospital. No se ha indicado el esteroide. ¿Sí? Aquí la indicación, o más bien está contraindicado lo que es el tipo de los esteroides, y lo ideal es lo más pronto posible trasladado. Se puede ir a muscular, si tienen el pasaporte con la mano, intramuscular y trasladado. ¿Sí? Muchas veces por las modificaciones que presentan los pacientes, los síntomas de los pacientes, con la administración del mismo medicamento. ¿Sí? Y nuestra trabajo cuando llega al hospital tendrá ya alteraciones para la valoración médica, ¿no? Que se puedan manifestar en una leve o una severa. Muchas veces los pacientes con síntomas leves, ¿ok? Serían los o si es asintomático, 30 minutos, si no presentó síntomas, el paciente no va a ver, va a presentar un síntoma. Si presenta síntomas leves, solamente sería la reducción del glucógeno, ¿no? Y tiempo para el tratado del paciente. En la picadura de la araña violinista, si no se suministra el antídoto, puede ser mortal también. Sí. Lo que les mencionaba ahí, y dentro de las primeras 24 horas que nuestro paciente no recibe el tratamiento específico, le podemos dar el soporte. Muchas veces, quizás en el proceso hospitalario no tenemos el antídoto, ¿no? Pero podemos darle soporte a nuestro paciente en lo que o nos contiene el antídoto o se traslada al paciente al área donde se cuente con el antídoto, ¿no? En este caso es mantener
un soporte de nuestro paciente, el ABC de nuestro paciente, y buscar la opción del antídoto, porque la muerte puede ser a las 24 horas. Entonces, lo ideal Es un día entero. prácticamente, Fallece. sí, a comparación de la otra que nos habla que es una cronicidad, ¿no? Y síntomas cutáneos. Es difícil conseguir el antídoto. No, bueno, tan solo en el sitio de la quimio tenemos los antídotos. Sí, no en mail, pero también existen centros psicológicos, ¿ok? Existen centros psicológicos a nivel nacional que si se ponen en contacto con ellos les pueden proporcionar los antídotos. A comparación de la Tatran, debemos estarla valorando cada 20 minutos el piquete de la araña. El piquete de la araña se dice que igual tiene que ser 30 minutos con los signos vitales, ¿ok? Pero lo ideal es el traslado del paciente. Principalmente lo de la red negra, ¿ok? Por los síntomas que van a presentar. Pero sí, importante es los signos vitales, ¿no? El más delicado es la ciudadanía. Por la rapidez y por, incluso ahí después de la cantidad de la dosis de 50, pues es muy mínima lo que se necesita para hacer efecto en el caso. Puede ser intramuscular, si es vía, ¿a cuánto tiempo hay que utilizar? Ok, la preparación de esa solución salina, así que puede ser de 50 minutos a 100 mililitros de solución salina, y es se tiene que realizar en 20 minutos igual lento. No hay que hacerlo rápido por el efecto indeseado. Muchas veces se administra rápido y directo y puede tener síntomas que paciente. Tanto para la araña como para la granja. Sí. Y la segunda dosis sería A la relación de 20 minutos no responde, vamos. y el manejo energético es autopedido. Sí, el nivel es que sea, que continúa cuando no, se le puede administrar, pero ya cuando tenemos el principio de urgencia, ya con una vía, con el inicio de tratamiento alternativo, podemos hacer. Disculpa si eres la persona que necesitaría quizá a el antídoto. La característica del antídoto es como es de tercera generación, tiene muy poca probabilidad, es como todo medicamento. ¿Okay? Entonces, lo ideal es que la efectividad es el 100% del antídoto al administrarse, pero como todo medicamento puede tener una acción. En dado caso de que sea intramuscular, ¿hay alguna reacción? Puede ser intramuscularmente, pero va a tardar más la forma de la absorción del antídoto. ¿Dudas? ¿Alguien más? ¿Y el más? Bueno, pues agradecemos al doctor Gustavo su participación. Muchas gracias. Lo esperamos ver pronto por acá. Pues los invitamos a pasar a tomar un cariño. Muchas gracias.